Entonces, el día de hoy vamos a ver el bloque 2 de la guía de historia, la guía de historia de México. Este bloque se titula Nueva España, desde su consolidación hasta la independencia. Ya habíamos visto un poco cómo es que sucedió la conquista de México. En aquel entonces, pues no se llamaba México, ¿verdad? Eran territorios de los aztecas, algunas tribus, este, como los indios de de Tlaxcala, Tlatelolco y algunas otras tribus descendientes de mayas, de zapotecas. Bueno, entonces se llegó hasta la conquista y se estableció el virreinato en el territorio que ahora es México, antes llamado Nueva España. Y en ese entonces, durante este periodo de tiempo, desde que se establece la conquista, empiezan a ocurrir algunas cosas en el mundo que van a afectar a la Nueva España o al territorio que es México. ¿Qué vamos a, o cuál es el propósito, el objetivo de este bloque? Bueno, describir la influencia enciclopedista y las reformas borbónicas como aspectos antecedentes para la independencia de México. Denme un momento. Listo, disculpen. Bueno, otro propósito de este bloque es analizar los factores internos y externos que influyeron como causas, lo que causó la independencia de México, e identificar los sucesos, personajes y documentos más importantes en el marco histórico de la independencia. Bueno, como ustedes pueden ver, hubo ciertas influencias como la enciclopedia, las reformas borbónicas, que afectaron a la Nueva España y fueron, entre otras cosas, algunas causas de que se independizara Nueva España de España, se convirtiera en México, que pues inicialmente no, no se convirtió totalmente, bueno, fue una república y luego un imperio, primero un imperio, una república, sí, hubo mucha inestabilidad política, pero bueno, vamos a ver qué era el absolutismo ilustrado. Bueno, primero, absolutismo nos hace referencia a un total, algo absoluto, ¿sí? Por completo. Y eso era el poder que tenían los reyes en Europa, especialmente en España. Era el modelo de gobierno. Un gobierno donde el rey tenía todo el poder y la monarquía, pues es el rey, la monarquía absoluta, es decir, el gobierno absoluto, el poder absoluto, estaba basado en tres grandes parámetros. El primero era la concentración de los poderes públicos en la corona, régimen hereditario, despótico e ilustrado. Es decir, que todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial, es decir, el rey hacía las leyes, las ejecutaba, administraba,
¿sí? Él tenía todo el poder. Claro, tenía personas que le ayudaban, obviamente, pero al final de cuentas la última palabra era del rey y había un régimen hereditario, es decir, los, los hijos eran los que se mantenían en el poder, se iba heredando el poder. Era despótico, ¿sí? Porque pues eran déspotas, no aceptaban críticas ni otra forma de gobierno u otra decisión que la que ellos eligieran. Y era ilustrado porque quisieron basar su gobierno con la ayuda de ciertos principios eh, que se empezaron a establecer en ese entonces, principios de gobierno, científicos, sociales, que más adelante vamos a ver, y que también vemos un poco o más a detalle en la guía de historia universal. Recordemos, lo que pasaba en el mundo, pues también afecta ciertas regiones, ciertas cosas que pasan en el mundo afectan ciertas regiones. En este caso, el absolutismo ilustrado, pues afectó también a Nueva España de cierta manera. Una justificación de la autoridad real con base en el dogma sobre un supuesto designio divino de los reyes. Es decir, que según ellos, y además también las personas lo creían, según ellos los reyes eran elegidos por los dioses, eran elegidos por los dioses y tenían el poder el derecho de gobernar. Y las personas, muchas así lo creían. La condición de los habitantes de un reino como súbditos, no como ciudadanos. Es decir, eran súbditos porque no tenían derechos civiles ni libertades. Entonces, en la vida colonial, la tradición absolutista y española y la influencia de la Ilustración francesa se combinaron como un factor o una causa del estallido de la independencia. eh, ¿Dónde se vio reflejado el absolutismo ilustrado, la ilustración en la Nueva España? Bueno, se vio reflejado en el carácter academista y racionalista, es decir, en las artes y humanidades que se enseñaban en Nueva España, muchas procedentes de Francia, bajo la compañía de Jesús o los jesuitas. Eran como un grupo de sacerdotes, no totalmente sacerdotes, un grupo de religiosos, pero religiosos ilustrados, es decir, que también enseñaban artes y humanidades. Así que su labor fue tanto educativa como religiosa. Y de esta forma les implantaron las ideas de la Nueva España y también cierto nacionalismo en los criollos. Recordemos quiénes eran los criollos, ¿se acuerdan? Los criollos eran los nacidos de españoles, de padres españoles, pero nacidos en territorio americano. Y había cierto carácter nacionalista, es decir, cierto sentimiento de que ellos no pertenecían a España, que ellos pertenecían a América, a pesar de ser hijos de españoles. Bueno, esto fue en parte por la influencia de la Ilustración en la Nueva España. Y este sentimiento de nacionalismo pues fue uno de los antecedentes, factores antecedentes a la independencia o causas antecedentes, ¿verdad? Valiendo la redundancia, si es antecedente, pues obviamente es una causa.
Y bueno, vamos a ver cómo fue el crecimiento de la Nueva España y en qué estaba basada su economía. Recuerden que al hablar de una época, de un territorio en cierta época, hay que analizar su economía. Su economía, pues, nos dice mucho de la forma de vida, de cómo trabajaban, qué comían, a qué se dedicaban. Bueno, la economía estaba sustentada o basada en la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. La minería proporcionaba grandes cantidades de oro y plata para la metrópoli, mientras que la exportación de manufactura americana hacia Europa generaba enormes excedentes. Entonces, estaban explotando mucho los metales preciosos, como el oro y la plata, y se llevaron mucho a España, de aquí de México. Recordemos que nuestra región es rica en minerales y también la producción agrícola y ganadera satisfacía mediante la hacienda. Recordemos que la hacienda era la institución impuesta por el Consejo de Indias para administrar. Entonces, administraba y satisfacía el autoconsumo y el abastecimiento dentro y fuera del virreinato. Es decir, mediante la agricultura y ganadería se creó el propio alimento, se autosustentó la Nueva España, no dependía de otros territorios. Aquí mismo se producía el alimento mediante la agricultura y la ganadería. Y bueno, aquí es muy importante hablar de este impuesto, el quinto real. Eran impuestos, entre otros, del comercio, la minería, de la actividad económica, impuestos que se tenían que pagar a la corona, es decir, a España. Estos impuestos fueron elevándose. España empezó a meter más mano dura en Nueva España, es decir, en el territorio americano, ¿verdad? Nueva España antes es lo que conocemos como México. ¿Sí? México antes era Nueva España. Bueno, hay algunos territorios que se perdieron, pero vamos a hablar de forma general como México al hablar de Nueva España. Entonces, España le empezó a pedir más impuestos. También el diezmo era una obligación tributaria. A la iglesia se le tenía que dar una décima parte de la riqueza generada por la población de Nueva España. Y es importante resaltar, por ejemplo, que el comercio era acaparado por los peninsulares, es decir, por los españoles nacidos en península o en España, en península ibérica. Y también era una actividad pues que beneficiaba más que a nadie a la corona española. Entonces de aquí podemos empezar a ver el descontento que podía empezar a surgir entre los criollos, o sea, entre los americanos, o sea, hijos de españoles, pero que nacían en América, hijos de españoles nacidos en América, como José, bueno, no, José María Morelos y Pavón era mestizo, pero Hidalgo, Hidalgo, Miguel Hidalgo sí era criollo. Vamos a hablar de las reformas borbónicas, que fueron los aumentos de impuestos, entre otras cosas, en el reinado de Carlos III. Las reformas borbónicas tuvieron como propósito recuperar el control de los recursos económicos generados y de igual manera
limitar las funciones de las autoridades locales e incluso de la iglesia. Así que le quitaron poder a la población de Nueva España que administraba los recursos, no siendo suficiente con los impuestos que se pagaban, pues se les metió más mano dura para quitarles más dinero prácticamente, incluso a la iglesia se le estaba limitando. Recordemos que en ese entonces la iglesia y el Estado estaban unidos. Actualmente no, ¿verdad? El Estado es uno y la iglesia es otra. Y aunque en México predomina la religión católica, pues este, hay muchas más religiones. En aquel entonces, pues la única aceptada era la religión católica, porque la impusieron los españoles y este, pues estaban unidas la iglesia y el Estado. Vamos a ver las reformas administrativas y económicas. En las reformas administrativas se reestructuró el Consejo de Indias para debilitar la influencia aristocrática en la corte española y restarle autonomía interna al virreinato. Es decir, le quitaron autonomía. Ya no podían decidir por cuenta propia ni administrar por cuenta propia el territorio nuevo hispano. Cancelación de la Casa de Contratación de Sevilla para fortalecer a una burguesía inversionista española. Es decir, quien se benefició de estas reformas fue la burguesía española, es decir, la clase rica de españoles nacidos en Península Ibérica, no nacidos en América. Recordemos, los nacidos en América eran los criollos. También el establecimiento de intendencias en la Nueva España con propósito de desplazar, aquí muy importante, a funcionarios locales y fortalecer la centralización del poder real. ¿Quiénes eran los funcionarios locales? En su mayoría criollos, algunos españoles también, pero en su mayoría criollos, y les quitaron puestos. En la iglesia también les quitaron puestos a muchos criollos, eh, o sea, eclesiásticos criollos, y expulsaron a los jesuitas de todos los dominios bajo la soberanía de España. Es decir, separaron a la iglesia y el Estado. ¿Cuáles fueron las reformas económicas? Auditorías fiscales a las finanzas del virreinato por medio de visitadores, para imponer un cobro más rígido y recaudación de impuestos. También se enviaron fiscales para incrementar los impuestos e impulsar una recaudación más eficaz. Y con una más intensa extracción minera, mediante la fundación del Colegio de Minería y de un tribunal de minas, pues incrementaron la extracción y envío de oro y plata a la metrópoli. Es decir, estaban prácticamente arrebatándole todo a Nueva España, quitándole poder, quitándole autonomía, quitándole dinero. De ahí surge el descontento de la clase media alta, que son los criollos. Entonces, todo esto fortaleció las desigualdades internas e incrementó el descontento de los criollos, también de los mestizos y comunidades indígenas. Luego ocurrió un problema, este, la guerra con Francia. España entró en guerra con Francia. Para ese entonces ya había muchas diferencias y privilegios políticos y sociales, así que había muchas tensiones entre la clase alta y la clase media alta, media y media baja. Bueno, en sí la clase media, tanto alta como baja, estaba eh, descontenta con la clase alta, con los españoles.
Entonces hubo otra situación que agravó el problema. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y Portugal, lo que pues provocó reacciones políticas, militares y populares. Al ver que España estaba ocupado y en problemas enfrentando a Francia, pues los gobernantes internos, funcionarios internos, los criollos de la Nueva España aprovecharon para buscar la independencia, y buscar independizarse de España. Vamos a ver cómo fue el desarrollo y la consumación o el final de la independencia de México. Y hay que aclarar que en su mayoría, pues a quienes favoreció la independencia fue a los criollos, la clase baja y media baja. Siempre estuvo generalmente así, en condiciones precarias, de trabajo también, condiciones de trabajo pues precarias, a pesar de que hubo una independencia y a pesar de que hubo una revolución posteriormente. En realidad, quienes se beneficiaron más y se han beneficiado más de estos movimientos son las clases medias altas. Y bueno, vamos a ver cómo se dio, cuáles fueron las causas. Una causa fue la influencia liberal e enciclopedista que cuestionaba los antiguos modelos absolutistas y también idealizaba los derechos naturales, las libertades civiles y la república como el mejor sistema político. Toda esta influencia empezó en Europa y en Europa ocasionó la Revolución Francesa, pero todas esas influencias eh, idealistas, en papel, ¿sí? O de pensamiento, porque esto fue primero un movimiento de pensamiento, de ideas, ¿sí? De idealizar los derechos naturales, la libertad, ¿sí? El derecho a una vida digna, al trabajo, las libertades civiles. Entonces, todo esto fue una causa de la independencia. Las reformas borbónicas, que fueron las que ya hablamos, todos los aumentos de impuestos y cambios administrativos que hubo en Nueva España, los movimientos políticos y sociales que se habían suscitado previamente, entre ellos ya hablamos de la Revolución Francesa. Algo que no hemos tocado es la Revolución Industrial, que pues se ve más a fondo en Historia Universal, pero también la Revolución Industrial, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, es decir, la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se independizó antes que México, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos, pues, influenciaron la independencia de México, fueron causas. Y por otra parte, también algo que ya vimos, la invasión de Napoleón a España y Portugal. Pero estas son causas externas. ¿Cuáles son las causas internas? Es decir, lo que estaba pasando aquí en Nueva España, en el territorio que ahora es México. Pues uno, el monopolio político, administrativo y comercial que España ejercía. Es decir, que España concentraba todo el poder y el dinero para ella, para el gobierno español.
¿sí? Y pues le quitaba los recursos al gobierno de Nueva España, al virreinato. La rivalidad política, ideológica y económica entre criollos y peninsulares, es decir, entre clase media alta, que eran los criollos, y la clase alta, que eran los peninsulares. Había una rivalidad entre ellos, pues los criollos no podían seguir escalando en la estructura social hasta llegar a ser clase alta, se les limitaba mucho. El rencor social de los sectores más oprimidos en la sociedad como las castas, en Nueva España, los negros, mulatos, este, y también las injusticias como la esclavitud, la explotación, la Inquisición, que pues castigaba a todos los que no querían profesar la religión católica, y la falta de libertades. Luego la madurez ideológica de los criollos manifiesta en su espíritu nacionalista, es decir, se sentían pertenecientes a tierras americanas, no a España, y no querían rendirle más cuentas a España. Así que empezaron una serie de insurrecciones, es decir, eh, juntas para buscar independizarse, rebeliones, y entre quienes promovían la soberanía nacional estaba Francisco Primo de Verdad, síndico del Ayuntamiento de México, y después, pues hubo algunas exigencias a la corte española que no fueron, no fueron, cumplidas. De hecho, vieron a Francisco Primo de Verdad como conspirador, y también al virrey Iturrigaray lo quitaron, del gobierno, del mando. Recordemos que el virrey, por si no lo recuerdan, es quien tenía el mando, todo el poder. Y después también la conspiración de Querétaro, que, que recordemos que esta conspiración pues fue donde estuvo presente Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Aldama, doña Josefa Ortiz de Domínguez, la conocida como la corregidora de Querétaro, esposa del corregidor de Querétaro. Y bueno, se denunció este movimiento. Lo que cuenta la historia es que pues se supo de la conspiración, así que antes de que efectuaran algún movimiento de rebelión, algún tipo de independencia, pues iban a ir a encarcelar a los conspiradores, como a Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, y a doña Josefa Ortiz de Domínguez, aunque también estuvo en la junta de este, de conspiración, pues su esposo la encerró para que pues ella no se metiera en esta conspiración, y no pudiera avisarles a los demás conspiradores como Hidalgo, Allende, Aldama, que ya le iban por ellos, ya los iban a encarcelar y obviamente a matar posteriormente. Pero se dice la historia que doña José Ortiz de Domínguez logró escaparse y logró dar aviso, ¿verdad? Mandó a alguien a avisarles. Entonces, esa misma madrugada del 16 de septiembre, pues Miguel Hidalgo da el grito de independencia. De hecho, por acá tenemos los acontecimientos de la Guerra de Independencia. Ahorita ya casi se me va a acabar el tiempo, así que estos acontecimientos, pues ya es solamente leerlos poquito, ¿sí? Y ya al último lo que vamos a ver son los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Todos estos planes y tratados
que buscaban establecer ciertos derechos y libertades civiles para la población. Y bueno, al final vamos a contestar estas preguntas de repaso, pero antes de que se me acabe el tiempo de grabación, pues vamos a ver algunos acontecimientos importantes. En 1808 ya hablamos de que Napoleón Bonaparte invadió España y Portugal. También en 1808 ya hablamos de Francisco Primo de Verdad y, y el virrey José de Iturbide, a quienes se les consideró usurpadores por hacerle ciertas exigencias a, a Nueva España. Se les se destituyó al virrey. En 1810, pues ya hablamos de la conspiración de Querétaro, donde estuvieron involucrados los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, de los que ya hablamos aquí arribita, ¿verdad? Hidalgo, doña José Ortiz de Domínguez, Aldama, Allende. Y en 1810, el 16 de septiembre, pues se da el grito de Dolores, en Dolores, Guanajuato. Es decir, el grito de independencia. Aquí estalla la revolución. Y el 19 de octubre de ese año, también Miguel Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud. Es decir, ya no iba a ser más permitida esclavitud en el nuevo gobierno. En 1811, pues son derrotados las tropas de insurgentes y son juzgados y fusilados. Allende, Aldama, Hidalgo, se les dio muerte. Los españoles los mataron, ¿verdad? Por considerarlos us- eh, pues rebeldes. Ellos eran los insurgentes. En 1812, la población española adopta una constitución, la Constitución de Cádiz, donde se invita a las colonias americanas que envíen sus representantes para participar en la discusión de las leyes. Es decir, querían hacer ciertos acuerdos. Pero bueno, una vez que fallece Miguel Hidalgo, bueno, es asesinado, es fusilado, José María Morelos y Pavón continúa la lucha de independencia. Y bueno, ya ustedes ven a detalle estos acontecimientos. Y bueno, hay cierta resistencia. Después de que matan a Morelos, Vicente Guerrero continúa la lucha de independencia y es hasta que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide al mando de las tropas españolas, de las tropas realistas, hacen un acuerdo mediante el Plan de Iguala y el Abrazo de Acatempan, que logran la independencia de México. Ya no tienen más que Juan de Donojú y Agustín de Iturbide